preparado este evento con muchísima anticipación. Creemos que es un tema extremadamente relevante que vamos a abordar hoy con ustedes. Así es que lo primero que quiero agradecer es la conexión de todos ustedes, de que estén aquí con nosotros participando. Creemos que es un tema fundamental, la salud mental. Qué duda cabe, ¿no? En las informaciones que revisamos cada día, en la actualidad, las conversaciones que tenemos con nuestras familias, hablamos de la afectación de la salud mental. Producto de la pandemia, por supuesto, se han agudizado muchos problemas en nuestra sociedad y es parte de lo que queremos conversar hoy junto a ustedes. Queremos agradecer también a los organizadores. Esto ha sido organizado por Trabajo y Estudio Feliz junto al grupo CETEP, Holding de Salud Mental, que se ha enfocado entonces en esta oportunidad en crear este evento. Vamos a tener una mesa de conversación, vamos a tener a dos grandes expositoras, donde, como insisto, nos vamos a dar una vuelta por la importancia de la salud mental. Tenemos un conversatorio, también ustedes pueden contribuir, por supuesto, con sus preguntas. Ya les voy a explicar de inmediato toda la mecánica, pero nuevamente les quiero dar las gracias e invitarlos a revisar con mucha atención las siguientes imágenes. Excelentes imágenes entonces que ilustran bien parte de lo que está ocurriendo y de la conversación que tendremos hoy. Les reitero entonces la invitación durante las próximas horas es a poner atención al contenido, a gestionar también sus preguntas. Queremos responder parte de sus dudas y es por eso que hemos preparado este evento para ustedes. Qué duda cabe, ¿no? La salud mental y el bienestar de las personas hoy día en el centro de la temática actual. Estamos enfrentando además un 2021 que probablemente será tan desafiante como el año anterior. Aún no podemos volver a la normalidad, probablemente nunca lo hagamos y será parte también de la exposición que harán aquí nuestras invitadas. Les queremos recordar a todos ustedes que hay una encuesta disponible, a ver si desplegamos nuestra pantalla, agradecer también al equipo de producción y de gráfica que ha montado este set virtual para ustedes. ¿Qué es lo que sucede? Que respondiendo a la encuesta van a poder acceder a un concurso y en ese concurso tenemos premios y vamos a tener a 3 ganadores, así es que con nuestra ruleta virtual vamos a sortear entre todos aquellos que hayan respondido nuestra encuesta. Atención porque arriba a mano derecha aparecen las indicaciones, tenemos varias indicaciones aquí en nuestra pantalla y abajo pueden gestionar sus preguntas rellenando también los datos que se les solicitan, que básicamente son el mail, el nombre, de manera de poder identificarlos. Ya recibimos algunas preguntas, así que estamos súper contentos del interés que esto ha generado. Así es que pantalla dividida entonces para entender dónde funcionan cada uno de estos elementos y ustedes se van guiando allí para responder la encuesta y también les da derecho a participar en el concurso y también poner sus preguntas para nuestros panelistas. Ojo, porque si hacen scroll, también pueden revisar el programa de nuestro evento. Vamos entonces de inmediato a comenzar con nuestra temática. No hay duda, ninguna duda, que Chile obviamente no ha sido la excepción en términos de lo que ha tocado vivir en el último tiempo, especialmente aquí en el mundo, ¿no? La afectación de la salud mental de las personas producto de la pandemia, algo que ha impactado fuertemente y que ha puesto, creo yo, de relieve nuevamente lo gravitante
que es cuidar nuestra salud mental y nuestra calidad de vida. Esta situación ciertamente ha impactado también a las organizaciones. No se trata solo de una cuestión personal, ¿no?, de cada uno de nosotros en su mundo privado. Se trata también del trabajo que han tenido que hacer cada una de las organizaciones que están viviendo hoy día en un mundo distinto. Tenemos, por ejemplo, esto del teletrabajo, la virtualidad, y sabemos también que los colaboradores están obviamente afectados al interior de su casa. El funcionamiento de las empresas y las instituciones depende del estado de sus equipos humanos, del estado emocional, de la energía que tengan para trabajar. Y es por eso que esta línea del cuidado mental al interior de las organizaciones nos parece absolutamente fundamental. Claramente entonces cambió la manera en que entendemos el impacto en el cuidado de la salud mental de nuestros equipos y la necesidad también de abordar este desafío con soluciones que sean no solo innovadoras, creo yo también efectivas y muy inteligentes, que marcarán un antes y un después en nuestras vidas. El día de hoy conoceremos algunos casos de éxito de implementación de acciones y programas de salud mental en organizaciones, pero además de distintos rubros, lo que nos va a dar una pauta de que hay un común denominador. Y como estamos en el mes de la mujer, además, queremos guiar estas reflexiones del webinar a través de dos grandes voces, de dos grandes mujeres. Nos acompañará entonces la médico psiquiatra y CEO del grupo CETEP, la doctora Claudia Barrera, quien hablará sobre cómo la innovación puede estar entonces al servicio de la salud mental de las organizaciones. Y para comenzar, estaremos con la académica María José Bosch, se las presento de inmediato, que nos hablará sobre familia, trabajo y bienestar laboral. María José es directora del Centro de Trabajo y Familia, directora del área de dirección de personas y profesora titular del área del S Business School. Obtuvo su PhD en Management en IS, de la Universidad de Navarra, es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha publicado e investigado en temas de liderazgo, de balance de trabajo, de familia, que es su expertise, competencias de dirección de personas y motivaciones de diferentes culturas. Ya te estoy viendo, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros y al menos por acá muy entusiasmados de una buena conversación y también de una excelente presentación. Bienvenida. Muchísimas gracias, Soledad, es un gusto estar acá. Y poder hablar sobre este tema que, como tú has planteado y has introducido muy bien, es extremadamente relevante y además se puso más en evidencia ahora con la pandemia. Claro, sin ninguna duda. Así es que te dejamos tus minutos disponibles porque abordas tú un punto central que tiene que ver con que era un tema existente, pero producto de la pandemia ha quedado en primer lugar. Y eso, de una u otra manera, nos pone un desafío por delante y nos desafía entonces a mejorar las cosas y a no seguir ocultando una realidad que es tan potente y tan necesaria de solucionar. Nuevamente, bienvenida. Este set es para ti. Muchísimas gracias. Y acá tengo la presentación. Perfecto. Entonces, voy a hablarles de familia, trabajo y la importancia del bienestar. Para entender esto, vamos a partir con entender lo que se llama en un comienzo la balanza personal. La balanza personal es entender que nosotros somos una persona en las distintas dimensiones en las que participamos, ya sea en la familia, en la vida pública, o así, en la sociedad, o en el mundo privado. Somos la misma persona y lo que nos suceda en una interfiere, afecta, potencia, canaliza lo que sucede en las otras dimensiones. En el fondo, nosotros podemos ver que por un lado puede haber un conflicto entre trabajo y familia y vida personal, cuando nosotros tenemos una cantidad de energía y tiempo limitada, pero también por otra parte existe todo lo que es el enriquecimiento, que es lo que aprendemos en el trabajo y lo llevamos a la casa. Y cómo nos comportemos en el trabajo va a impactar también nuestro bienestar en la casa, y cómo esté la casa va a afectar nuestro bienestar en el trabajo. Por ejemplo, hay muchos indicadores que muestran que cuando una persona está con problemas en la casa, aumenta la accidentabilidad, pero también afectan otras variables como lo que estamos viendo hoy día de salud mental, de estrés, de calidad del sueño, etc. ¿Cómo es la balanza personal? La balanza personal lo que dice, en el fondo, es que la familia necesariamente está ligada a la empresa. En el fondo, todos nosotros, todos los que estamos escuchando acá, pertenecemos a alguna organización. Yo vengo de una escuela de negocios, entonces siempre hablo de empresa, y suele salirme esa palabra mucho más rápida que organización. Pero un hospital, una clínica, un consultorio, un colegio, un canal de televisión, una empresa, son todas organizaciones en las que vamos a participar, y normalmente todas las personas y las familias están ligadas a una organización, ya sea pública o privada, y ya sea de los distintos rubros. Y la empresa necesaria y la familia
está necesariamente en la sociedad. Todo lo que sucede en la familia se ve en la sociedad. Y nosotros, esta balanza personal tiene, en el fondo, estudiado en teoría muchísimos años, pero nosotros en Chile, en el último año y medio, hemos visto con muchísima más profundidad la interacción que existe entre esto. O sea, en el fondo, cuando nosotros tenemos intervenciones de la sociedad mucho más agresivas, podemos ver y podemos correlacionarlo a cómo estaba la familia presente y cómo estaban las empresas interactuando con eso. Y por supuesto, la empresa está ligada a la sociedad. Y esta balanza funciona como un triángulo. Y cuando uno empieza a fallar, o cuando uno empieza a tener problemas, necesariamente impacta a las demás. Y cuando funciona bien, impacta positivamente a las demás. Entonces, nosotros, cuando hablemos de balance de trabajo y familia y vida personal, cuando veamos las cosas que impactan a la empresa, no nos podemos desligar de lo que está pasando en la sociedad y lo que está pasando en la familia. Si nosotros como organizaciones nos preocupamos de la familia, los indicadores van a estar muchísimo mejor. Nosotros en el fondo no podemos pensar que el trabajador contrata a un trabajador única y exclusivamente para trabajar dentro de la empresa y que esta persona se va a ir en la tarde y lo que pase fuera de ahí no importa o como yo lo trate no importa, sino que todas estas variables están absolutamente correlacionadas. Y este equilibrio, la verdad es que es muy importante de mantener porque esta interacción lo que hace es que nosotros podemos llegar a un círculo virtuoso o vicioso. Actualmente, a nivel en Chile y a nivel de la sociedad, estamos en un círculo bastante vicioso. En el fondo estamos entrando en una desconfianza entre todas estas dimensiones o un estrés entre estas dimensiones, lo cual hace más tenso y reduce los indicadores positivos que puede tener cuando nosotros fomentamos el enriquecimiento de trabajo y familia. Otros factores que impactan, y en el fondo para que nosotros nos llevemos herramientas y veamos qué cosas impactan a la balanza personal, nosotros tenemos 3 factores principales dentro de la empresa que impactan en la balanza trabajo y familia. La primera, pero que es la que menos impacta, y lo voy a decir súper claro, porque en el fondo son las políticas de empresa. Por ejemplo, tener viernes, semana comprimida, que es que trabajamos de lunes a jueves un poco más y el viernes nos vamos más temprano. Hay organizaciones que tienen otro día, o 2 puestos en el mismo cargo, o reducción de jornada, o flexibilidad, tiempo y espacio. Son variables muy importantes que impactan, pero impactan menos que las otras 2. Las otras 2, la primera es la cultura organizacional. Por ejemplo, si las políticas están, pero a mí el comentario, sí, pues, tengo una semana comprimida, que desde el lunes a jueves trabajo más y el viernes me voy temprano. Pero si la cultura organizacional es que cuando yo me quiero ir más temprano el viernes, el comentario es zapatilla de clavo, ¿hay algún problema? En el fondo, la política dejó de tener eficiencia. Y es por eso que la política tiene menos peso que la cultura. La cultura es nosotros qué vemos y cómo nos tenemos que comportar para que nos vaya bien en esta empresa, para seguir promoviendo, para que estemos bien considerados, para que nos consideren cercanos, etc. Y la cultura organizacional la vamos formando principalmente por la tercera variable que impacta, que es el liderazgo. El liderazgo es tremendamente importante porque el líder tiene distintas funciones en balance de trabajo y familia y vida personal. La primera es que es modelo a seguir. Nosotros es un modelo, en el fondo, que dice cómo nos debiéramos comportar para que nos vaya bien. ¿Cuáles son los comportamientos deseables? ¿Es una persona cercana? ¿No es una persona cercana? ¿Es una persona que dice garabatos? ¿Que no dice garabatos? ¿Es una persona que felicita? ¿Que no felicita? ¿Es una persona que tiene balance de trabajo y familia él mismo? ¿O ella misma? ¿O no? Y ese va marcando un comportamiento. Los otros comportamientos muy marcados para el liderazgo en balance de trabajo y familia es si es un líder emocional en el sentido de si acoge mis emociones o no. Si es instrumental, si me ayuda con cosas concretas a balancear trabajo y familia. Y finalmente, si es en el político, si organiza bien el equipo de trabajo. Estas 3 variables van construyendo un entorno que es más facilitador o más contaminante para el balance de trabajo y familia que termina impactando la balanza personal. Nosotros los medimos y son 4 cuadrantes en el fondo. Se pueden medir en 4, si es facilitador, si ayuda, si es más, en el fondo va como en una línea de que ayuda más, ayuda menos. ¿Cómo está este impacto en el entorno y cómo estamos en Chile? Por ejemplo, si nosotros medimos cómo estamos en Chile y en el mundo con respecto al balance de trabajo y familia, nosotros tenemos estos resultados. En el fondo, cómo el liderazgo, la política y la cultura impacta al balance de trabajo y familia. Podemos ver que los entornos enriquecedores
que es el mejor en el fondo, es donde la política, el liderazgo y la cultura fomentan la conciliación trabajo y familia, la verdad es que el máximo que llega es a lo largo del mundo, que es 14%, pero en Chile solamente estamos en un 11%. El favorable, que es 2 de 3, que en el fondo quizás no tengo tantas políticas, pero la cultura es buena y el liderazgo es bueno, o viceversa, en el fondo con 2 de 3 variables, solamente llega al 27%. En cambio, donde tenemos una gran concentración, tanto en el mundo, en América Latina, como en Chile, es en el entorno desfavorable, que es, no encuentro que mi líder me ayuda, no tengo tanto acceso, tengo acceso a políticas, pero finalmente no las puedo implementar, tengo una cultura que no me ayuda a balancear trabajo y familia. Es casi la mitad de las personas que nosotros hemos estado encuestando. Esta encuesta la realizamos desde el 2006, la hacíamos antes cada 3 años, empezamos después cada 2 y ahora ya la hacemos todos los años porque nos da muchísima información y nos ayuda también a poderle dar herramientas a las empresas a través del Club Empresa, Trabajo y Familia de la Universidad de los Andes, a cómo tener buenas prácticas y ayuda para seguir avanzando y movernos desde lo desfavorable a lo favorable y ojalá terminar con un entorno enriquecedor bastante potente. Tenemos también, además, si ustedes pueden ver los números, que son súper claros, tenemos más personas en Chile contaminantes, en el fondo en un entorno que realmente es tóxico, en un entorno que liderazgo, política y cultura atentan contra el balance de trabajo y familia más que el enriquecedor. O sea, por lo menos lo que yo lo veo, porque no quiero dejarlos deprimidos, yo soy una persona optimista. Tenemos muchísimo trabajo que hacer, tenemos muchísimas oportunidades, porque acá, en el fondo, si trabajamos a través de políticas, si trabajamos a nivel de cultura o de liderazgo, solo podemos mejorar. Así que tenemos muchísimo trabajo que hacer. Pero claro, ustedes pueden decir, bueno, pero ¿para qué tanto me voy a preocupar también de las personas y generar entornos que favorezcan la cultura organizacional? Y les quiero mostrar algunos resultados de cómo estos entornos se relacionan a resultados que son importantes para la productividad de la empresa. Por ejemplo, el impacto de los resultados en la intención de dejar la empresa se multiplica por 7 cuando yo estoy en un entorno contaminante versus un entorno favorable. ¿Y qué es lo que sucede acá? La intención de dejar la empresa o la organización es súper importante porque la persona no está innovando, no está comprometida, no da esa milla extra que es súper necesaria, que especialmente en una época de pandemia, todas las organizaciones necesitábamos que las personas estuvieran mega, súper, hiper, duper comprometidas porque teníamos que sobrevivir. Y cuando yo estoy con una intención de dejar la empresa, en el fondo, no, yo en 5 años más no me veo acá, o quiero otra cosa, o la verdad es que esta empresa no es lo mío, la verdad es que la productividad baja muchísimo. Otros resultados, por ejemplo, el vínculo profesional. El vínculo profesional se relaciona positivamente cuando nosotros tenemos entornos favorables. El vínculo emocional con la empresa también tiene una pendiente positiva a que cuando nosotros tenemos entornos favorables y de enriquecimiento, favorecen el vínculo emocional con la empresa. ¿Y por qué el vínculo emocional es tan importante? O el vínculo profesional. En una yo quiero dar mis competencias, quiero mejorar los procesos, y en el otro tengo un compromiso con la empresa y justamente en los momentos críticos como de pandemia podemos mejorar. La percepción de apoyo, que es lo que se conoce como un poco en Chile le han nombrado mucho el salario emocional, que es lo que en el fondo yo estoy dispuesto a quedarme por una diferencia de sueldo, también tiene una diferencia importante cuando yo estoy en un entorno que me permite balancear trabajo y familia, que reconoce que tenemos, que todos acá, todos los que nos están escuchando, tienen familia, tienen algún vínculo. Y por ejemplo, vámonos al teletrabajo. Le estoy tirando hartos números en el fondo para que después lo podamos conversar en el panel que va a venir más adelante. Nosotros también durante la pandemia medimos el teletrabajo, medimos cómo estaba impactando el teletrabajo a las personas que estaban. Y, por ejemplo, vimos 3 tipos de apoyo. En el fondo, cuando las personas teletrabajamos o tenemos un balance de trabajo y familia, hay 3 tipos de apoyos que influyen. El líder es extremadamente importante y es el más importante, pero nosotros también vamos a ir a buscar lo que nosotros reconocemos como recursos, vamos a ir a buscar tiempo, energía, apoyo. Recursos no siempre, en el fondo, hay muchas personas que asocian recursos a dinero. No. Recurso también es apoyo emocional, recurso también es tiempo, recurso es apoyo. Y nosotros, en el fondo, medimos quién es cuando tenías poco apoyo y cuando tenías mucho apoyo del jefe, de tu equipo de trabajo y de la pareja. Y en todos podemos ver que el rendimiento del trabajo es muchísimo mejor evaluado por la jefatura cuando tiene apoyo. En el fondo acá nosotros medimos objetivamente si el rendimiento había aumentado y las personas que tenían bajo apoyo de su pareja, de su equipo de trabajo y de su jefe, tenían rendimientos mucho peores que cuando tenían apoyo.
También podemos ver la calidad del trabajo, ya, no solo el rendimiento, no solo hace mucho más trabajo y funciona bien y es eficaz, etcétera, sino que además la calidad del trabajo. Hace bien su trabajo, ¿no? Y también podemos ver que las diferencias son bastante importantes cuando nosotros tenemos apoyo del supervisor, de los compañeros y de la pareja. Pero podemos ver específicamente los datos que el apoyo del líder es el que genera una diferencia súper significativa. También la pareja, y ahí les voy a mostrar más datos todavía, les estoy dando hartos datos para que ustedes vean que en el fondo acá hay un sustento para preocuparse del bienestar de las personas, que esto repercute tanto en la persona y que nosotros deberíamos hacerlo solo porque la persona se merece ser bien tratada, pero cuando tenemos alguna duda también lo podemos llevar a resultados. Y por último, otro resultado del teletrabajo que funcionaba mucho mejor, que era la energía para trabajar, también podemos ver que la diferencia es súper significativa cuando nosotros tenemos apoyo de la jefatura, de los colaboradores, del equipo de trabajo y de la pareja. Entonces nosotros vemos que acá la pareja que tengamos y la jefatura es extremadamente importante para que además nuestro trabajo esté bien, para que tengamos energía para trabajar, para que la calidad de nuestro trabajo sea buena y para que rindamos más. En el teletrabajo, la organización da bastante beneficio. El teletrabajo es una política que reporta muchos beneficios para la organización, ya que incrementa, como vimos, si nosotros apoyamos estas iniciativas, el rendimiento, la calidad del trabajo, la energía y las horas efectivas trabajadas. Este gráfico no se los puse, pero también tenemos evidencia de las horas efectivas trabajadas, cómo funciona una política como el teletrabajo cuando es apoyado por la empresa y cuando es apoyado por la cultura. También para los colaboradores, porque facilita su bienestar. Y acá es súper importante porque es el tema que nos convoca hoy día. Disminuye el estrés por el traslado e incrementa el nivel de felicidad. Nosotros medimos todas estas cosas desde mayo a agosto en un estudio longitudinal, que eso es que todas las semanas le preguntábamos a las mismas personas cómo iban variando. Esto lo hicimos en conjunto con el IES Business School de Barcelona, de España y la Universidad de Navarra. Y también tiene un impacto directo el teletrabajo cuando nosotros apoyamos este tipo de políticas a la sociedad porque reduce las horas de traslado y por lo tanto disminuye las emisiones de CO2 y las congestiones de tráfico vehicular, como también los riesgos de siniestralidad, o sea, los riesgos de accidente. ¿Cómo fue el teletrabajo durante pandemia? En el fondo, veamos en pandemia cómo cambiaron los resultados. Y acá, los hombres y mujeres en posiciones de liderazgo fueron los que más recibieron interrupciones durante el teletrabajo, 11% más que las personas que no estaban en posiciones de liderazgo, pero al mismo tiempo son las que se sentían con más energía y recursos. En el fondo, ¿qué es lo que sucede? El líder cuando está comprometido y cuando está en una organización, era una persona que tenía más energía y que sí se sentía con la capacidad y los recursos para seguir trabajando. También los hombres y mujeres en posiciones de liderazgo fueron los que se sintieron menos solos, porque acá tuvimos un efecto muy potente en distintas personas que teletrabajaron en tiempos de pandemia, con la soledad, que también tiene que ver con cuánto apoyo tengo a través de las personas que están a mi alrededor, y además el confinamiento, que en el fondo tenía una capacidad de encierro, afectó muchísimo a las personas. También, cuando nosotros medíamos más hombres y mujeres que trabajaban, vimos que las mujeres tenían un 10% mayor de estrés que los hombres. En el fondo las mujeres estaban mucho más estresadas. Y cuando uno hacía doble clic en eso, era principalmente porque las mujeres no solo estaban trabajando, sino que estaban activas las otras 3 logísticas, o sea, son 4 en total. Logística del trabajo, logística educacional, logística familiar y logística doméstica. Hay muchas veces que la familiar y la doméstica la confunden. Una es que la casa funcione, que haya comida, que las camas estén hechas, que esté limpia. Y otra cosa es la contención emocional de los niños y personas dependientes de la casa. Y en el fondo, en esta logística, nosotros también lo medimos y las mujeres dedicaban más del doble de tiempo que los hombres. E incluso en Chile, porque esto lo hicimos a nivel de Latinoamérica y España, en Chile eran bastante dramáticas las horas. Los hombres y mujeres sin pareja estable y sin hijos son los que se sintieron más solos, y especialmente porque en esta pandemia tuvieron que estar solos. Y el sentimiento de soledad también empieza a afectar mi estado anímico, mi productividad y cómo yo me relaciono con otros. Y el apoyo de la familia, acá es súper interesante, porque los hombres reportaron recibir mucho más apoyo, en el fondo se sintieron más apoyados por sus mujeres, en cambio las mujeres no se sintieron tan apoyadas por los hombres. Y acá también tenemos que ver cómo socialmente tenemos distribuidas las cargas de cuidado dentro de nuestra sociedad. Nosotros todavía tenemos mucho que trabajar en temas de cuidado. ¿Cuáles son las condiciones ideales para teletrabajar? Y acá quedan algunos tips. No son todos los días de la semana.
es 1 o 2 días en la semana, conjugándolo con el trabajo habitual. Eso es lo que lleva a un 20% más de productividad dentro del trabajo. El teletrabajo ideal no era el teletrabajo en pandemia, con toda la familia, preocupándonos de todo, con los niños haciendo homeschooling, con el adulto mayor que estaba en un hogar y volviendo a la casa, con adolescentes, con personas con algún tipo de discapacidad, sino que el teletrabajo ideal es pudiendo teletrabajar solo en la casa o en un espacio solo. También con una jefatura que ofrezca apoyo, porque como vimos, el teletrabajo, la energía, todos los resultados, eran un apoyo emocional instrumental, generaban mucho mejores resultados en mi trabajo, en mi energía y en la calidad de mi trabajo. Y con un partner que sea partner, una pareja que reconozca el valor y la necesidad del teletrabajo, que esté conmigo, que me apoye, porque eso también mejora la calidad de nosotros de bienestar, como también la calidad del trabajo que hago. Y lo ideal en el teletrabajo es que sean proyectos específicos, o sea, que no requieran tanta interacción con otros, sino que sean trabajo individual y trabajo concentrado. Y por último, para no pasarme porque sé que estoy justita en el tiempo, hay ciertas capacidades que sí tenemos que desarrollar y que tenemos que trabajar dentro de las organizaciones en capacitación a nuestros trabajadores, es la autogestión y la disciplina personal. Muchas veces hay personas que creen que estas dos competencias que se llaman competencias personales no se pueden desarrollar y sí se pueden desarrollar. Nosotros tenemos que generar capacitaciones en este tema de autogestión y enseñarles a las personas a manejar su tiempo. Lo otro importante es que la persona quiera hacerlo, que no tenga un perfil segmentador. Segmentador es alguien que separa la vida personal con la vida laboral, que le gusta estar en distintos lugares y no mezclarla, porque los segmentadores en general prefieren trabajar en las oficinas. Y embebidas de la cultura, o sea, en el fondo bien involucradas en la cultura y responsables y comprometidas con la misión corporativa, porque cuando nosotros teletrabajamos, la relación con la cultura organizacional disminuye. Y de los líderes, súper importante que estén dispuestos y que realicen trabajo remoto, o sea, no sea como, oye, ustedes vayan a hacer teletrabajo y yo me quedo en la oficina, sino que sean modelos a seguir, que implementen este tipo de políticas que generen un bienestar súper importante para la sociedad, para la familia y para las empresas, y que sean flexibles, porque en el fondo todavía estamos aprendiendo, todavía, por ejemplo, en Chile con la pandemia no tenemos todavía todos vacunados, vamos a una tasa increíble, espectacular, ya le ganamos a Israel en la tasa de vacunación, pero todavía estamos en pandemia, las cosas están cambiando muy rápido. Y antes de la pandemia estábamos hablando de la automatización del trabajo y de otros elementos. Entonces, el trabajo solo va a cambiar y va a afectar el bienestar de la persona. Y también los canales de comunicación tienen que ser súper claros y buenos, porque especialmente en balance de trabajo y familia y en trabajo remoto, la comunicación de cómo nos vamos a relacionar unos con otros es extremadamente importante. ¿Qué necesitamos? Necesitamos empresas, personas y sociedad que prioricen la familia. Que en el fondo que vean algo que la Soledad dijo al principio, la pandemia lo que hizo fue abrir las puertas de las casas y nos mostró que había familias detrás. Que la persona tiene personas relacionadas, que en el fondo es madre, es hija, es sobrina, es nieta, es abuela, es hermano, es alguien que tiene, y nosotros tenemos que volver a ver en la familia dentro de la sociedad y que las personas están relacionadas con otros. También necesitamos empresas, personas y sociedades más integradoras, que en el fondo no segmentemos, no separemos en que la empresa es algo, la sociedad es algo y la familia es otra cosa, que no se relacionan entre sí, sino que tenemos que ver cómo estas están interrelacionadas entre sí, cómo funciona la sociedad en su conjunto, y cómo nosotros podemos ayudar a que las familias estén mejor. Y también concretamente, por ejemplo, en los viajes, ahora tenemos que evaluar, ¿es necesario viajar? ¿O se puede hacer por la plataforma que estamos haciendo ahora? Zoom, Meet, Teams, para no hacerle propaganda a ninguna de las grandes, pero ¿se pueden usar? ¿Es necesario los viajes? También, los horarios, nos dimos cuenta que la productividad puede aumentar en teletrabajo. Los horarios tienen que ser rígidos, tenemos que llegar todos juntos a los lugares de organizaciones en Santiago o en regiones. Necesitamos provocar tacos, o podemos generar en el fondo pensar en horarios flexibles. También flexibilidad de espacio, ¿tenemos que estar siempre en la oficina? ¿O podemos generar espacios donde yo pueda teletrabajar algunos días o en un cowork o otra forma de trabajar? Y también las reuniones, ser eficiente en las reuniones. Nosotros tenemos un problema con las reuniones que se ponen muy largas, que invitamos a demasiada gente y que no son efectivas. Y tenemos por default, por ejemplo, algo que me da mucha risa, que por default la reunión dura 1 hora. ¿Por qué dura 1 hora? ¿Por qué no media? ¿Por qué no 20 minutos? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no el horario que necesita la reunión? Pero no necesariamente rellenar 1 hora, porque nosotros en manejo del tiempo siempre vamos a rellenar el tiempo. Entonces, si tengo 1 hora, voy a ocupar la hora. En cambio, si tengo 20 minutos, voy a ser eficiente en 20 minutos. Eso es lo que les quería contar yo hoy día, para no pasarme en el tiempo y para dejar también preguntas para el panel.
Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias a ti, María José, ha sido sumamente interesante. Tomé varias notas de lo que tú hablaste, varios conceptos, como por ejemplo esta balanza que hay que provocar en el triángulo, el estrés que se provoca en distintas dimensiones, producto de lo que estamos viviendo, que las políticas de empresas son importantes, pero la cultura organizacional también lo es, así como también el liderazgo, ¿no? Que es algo trascendental, cómo las personas pueden marcar la diferencia también y entender algo que dijiste y que es realmente crucial, que la pandemia abre las puertas de la casa y donde nos damos cuenta entonces que también somos personas, que tenemos familias, que tenemos responsabilidades, etcétera, y que eso debemos conjugarlo de buena manera también con nuestros trabajos. Pero no es solo responsabilidad de cada uno de nosotros, sino también de las empresas y las organizaciones. Bien, les tengo una súper buena noticia que me llega desde nuestro equipo de producción, equipo al que quiero nuevamente felicitar por este escenario virtual que tiene montado para nosotros. Quiero contarles que hay 289 conectados. Quiero contarles además que tenemos mucho público internacional. Nos están mirando personas desde México, desde Estados Unidos. Saludamos también a España, a Croacia, a Italia, a Colombia, Costa Rica, Argentina, Ecuador y por supuesto a todo el público chileno también que está presenciando este webinar. De verdad, María José, muchísimas gracias. Quiero reiterarles a todos ustedes la posibilidad de realizarle preguntas a María José, participar además en nuestro concurso. Ustedes pueden responder allí el banner y van a estar participando. Vamos a tener 3 grandes ganadores con nuestra ruleta virtual. Pero a continuación queremos dar paso, sí, a una mesa redonda. ¿Les parece si ponemos más voces acá? Porque la pregunta que se les hace a ustedes para participar en el concurso es si su organización está abordando el cuidado de la salud mental de los colaboradores. Y es la misma pregunta que le vamos a hacer a distintos expositores que van a participar con nosotros, con su experiencia en el desafío de la promoción de la salud mental y el bienestar en el contexto de pandemia. Quiero invitar entonces a este escenario virtual a Rodrigo Rojas, director general de personas de la Universidad San Sebastián, invitar a Romina Leiva, jefa de calidad de vida del laboratorio Fresenius Kabi, y a Jessica Peirín, quien es subgerente de salud y seguridad de AgroSuper. Para todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y sean muy, pero muy bienvenidos allí. Ya los puedo observar en nuestro set virtual. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Me encantaría conocerlos. ¿Cómo estás, Rodrigo, Romina, Jessica? Hola, Suele, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y permitirnos participar en esta mesa, exponiendo nuestra experiencia como representantes de cada una de nuestras empresas. Muchas gracias. ¿Y ustedes, el resto, cómo están? Muy bien, muchas gracias por acá también. Muy amable de la invitación, estamos encantados de poder compartir nuestras experiencias a lo largo de esta pandemia que hemos vivido en este país y también en nuestra organización. Así que muy agradecida por la invitación. Gracias a ti. Hola. Rodrigo, ¿tú? Hola Soledad, muy buenos días a ti y a todos y todas que están mirando este webinar. También muy contento de poder estar acá y lo más importante, yo creo que compartir experiencias y prácticas que buscan el cuidado y el bienestar de las personas, sobre todo hoy día, es más relevante que nunca. Así que aportar ahí con un granito de arena a la conversación. Buenísimo. Decía yo que queríamos conocer sus experiencias. Ya escuchamos la estupenda presentación de María José. Más adelante tenemos a la doctora Barrera también con nosotros, pero por ahora conocer las experiencias de las organizaciones, además en rubros totalmente distintos. Me gustaría partir contigo, Romina, y la pregunta es igual para todos. ¿Cuál ha sido el desafío principal para tu industria en particular, o la industria a la cual perteneces en materia de salud mental? ¿Cuál sientes tú que ha sido ese desafío que tal vez ha mutado, ¿no?, desde que comenzó la pandemia hasta ahora? Bueno, voy a contextualizar un poco. Mi empresa se llama Fresenius Kabi, somos una farmacéutica, por lo tanto estuvimos muy conectados con todo el tema de la pandemia. Uno de los grandes desafíos fue dar continuidad a los medicamentos, a los tratamientos de personas que están en situaciones graves, por lo cual es súper difícil, ya que teníamos que tener a nuestros trabajadores aquí, presentes, al pie de lo que significaba la temática de salud. Por lo tanto, el desafío fue cómo hacemos que nuestros trabajadores se sientan seguros, tranquilos, de que no va a suceder nada, de que sus familias van a estar bien porque ellos van a estar bien, porque finalmente se generaba una doble presencia. El trabajador estaba aquí, pero también preocupado de que su esposa estuviese bien, que su hijo no se contagiara. Por lo tanto, comenzamos a trabajar diferentes líneas de acción con respecto a la temática de salud mental, física,
En este sentido, tratamos de garantizar la seguridad en cómo llegaban a su hogar, entregando transportes, acceso a PCRs de manera semanal, los cuales a la fecha seguimos manteniendo porque necesitamos que ellos se sientan seguros en realizar su labor y también sentirse seguros que van a llegar a su casa y no van a contagiar a nadie en su grupo familiar. Y así también nos vimos enfrentados a la situación de la temática mental, en donde muchos trabajadores se enfrentaron al miedo de salir de su casa. Hoy día todavía muchas personas sienten ese temor de salir, de enfrentarse nuevamente a la sociedad, de enfrentarse en la calle con un otro, el saber que quizás los pueda contagiar. Y en ese sentido, abrimos las puertas, las cuales habíamos trabajado desde antes. O sea, nosotros entregamos a nuestros trabajadores la opción de atenciones psicológicas de manera presencial. Venía un psicólogo, el cual los atendía y les daba orientación en la medida que ellos lo necesitaran. Y así también dimos la opción, una vez que comenzó el tema de la pandemia, entregar esta asesoría a través de videollamadas, que fue algo nuevo, que obviamente generó en ellos ciertas resistencias porque estamos acostumbrados a vernos, a tocarnos, a sentir al otro. Y hoy día vivir esta experiencia de enfrentarnos a una cámara generó todo un cambio, el cual ya ha pasado todos estos meses, hemos visto resultados súper positivos donde ellos se conectan, sienten la necesidad de expresar lo que sienten, y así también hemos abierto esta puerta al grupo familiar, porque muchos de ellos han contagiado, lo que ha generado un cambio, un miedo y una cercanía a la vida, el valorar la vida, el ver las cosas desde otra perspectiva, y el grupo familiar también le generó esta sensación de decir, hoy mi marido o mi esposa estuvo posiblemente a un paso de morir, pero no, y hoy día lo tengo nuevamente conmigo, y replantar esa mirada y que vuelvan a sentirse seguros, para nosotros ha sido todo un desafío. Y por eso ofrecemos como todo el apoyo y la gama de asesorías que ellos necesiten, a grandes rasgos. A grandes rasgos, ¿no? Son rasgos súper interesantes, Romina, y lo que tú dices, que yo creo que nos ha pasado a todos, como la necesidad de verse, de compartir el café. En el trabajo no solo nos validamos en términos monetarios, ¿no? Hay algo que está relacionado con lo que hablaba, o por necesidad, trabajamos por necesidad porque necesitamos un salario, sino que también lo que hablaba recién María José, que como salario emocional, ¿no? En el trabajo también nos formamos como personas, hacemos equipos, entendemos la importancia de la comunidad, del hacer comunidad y trabajar comunitariamente. Jessica, tú estás asintiendo, te estoy viendo en estos momentos y quería saber cuál había sido la experiencia de ustedes, cuál sientes que fue el principal desafío, porque además ustedes tenían conocimiento, me imagino, como AgroSuper y dado el rubro de la empresa, de todos los conceptos de sanidad, probablemente están más acostumbrados a la mascarilla, a protegerse, etcétera, pero hay toda una parte de la empresa que trabaja en administrativos, en oficina, que hay que teletrabajar, entonces tenían que combinar dos mundos, el seguir operando las plantas de manera física, presencial, pero también conjugar esto con la virtualidad. Seas bienvenida y tú me cuentas cuál ha sido la experiencia de ustedes. Ya, muy bien, muchas gracias, Soledad. Efectivamente, o sea, nosotros tuvimos o hemos tenido durante todo este proceso de la pandemia una doble responsabilidad. Una, porque somos una empresa de alimentos y estamos mandatados, digamos, por la autoridad, y también porque nosotros queremos alimentar a Chile y alimentar al mundo y ser parte de la cadena de abastecimiento de este país. Entonces, eso es una tremenda responsabilidad. Y por otro lado, como gran responsabilidad y gran valor, el mantenernos sanos y productivos, precisamente para poder cumplir con esa responsabilidad con el país. Entonces, voy a decir en términos emocionales cómo nos hemos vivido en AgroSuper el proceso de la pandemia. Yo te diría que con una emoción de comunidad, con una emoción de apelar al orgullo que tenemos como empresa, como compañía, con nuestros colaboradores y con nuestros trabajadores directos, y también nuestras empresas contratistas que han estado trabajando directamente con nosotros en este tremendo desafío de mantenernos sanos y productivos. Yo quiero hacer mención a lo que comentaba María José, súper interesante en su presentación. Creemos que el tema de la cultura y el tema de los liderazgos son fundamentales en esto. Pensamos también de que no todos teníamos los conocimientos, nunca habíamos tenido
experiencia en vivir una pandemia como esta, no habían precedentes, por lo tanto todos teníamos que habilitarnos, y en AgroSuper todos nos habilitamos para hacer lo mejor de nosotros y ponerlo al servicio de nuestra gente. Te estaba hablando de nuestros directores, nuestros ejecutivos, nuestros mandos medios, los trabajadores, los comités paritarios, los comités psicosociales, nuestras dirigencias sindicales. Entonces, cuando tú hablas, Soledad, de lo que significa conformar una comunidad preventiva, eso es, porque frente a un tremendo desafío como este, sin precedentes, más allá de las políticas que hablaba María José, que le encuentro toda la razón, más allá de las políticas que sí ordenan y entregan lineamientos y nos generan protocolos de cuidado, que son muy importantes en materia de salud y seguridad, también tiene que ver, y mucho tiene que ver, la forma como y los liderazgos como nosotros enfrentamos esto. Nosotros lo quisimos enfrentar colectivamente, lo que quisimos enfrentar muy cercano con la gente, lo quisimos enfrentar con un sistema de diálogo y escucha permanente. Sentimos que en esto, donde nadie sabía más que otro, necesitábamos escuchar mucho a las personas para saber cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus incertidumbres de ellos en forma personal y también familiar, y sobre eso ir construyendo comunidades preventivas que nos vayan permitiendo mantenernos sanos. María José también dijo otro concepto que tiene que ver con que las personas somos una sola. Entonces, cuando uno trata a las personas como personas más que como colaboradores, y las personas como conforman su sociedad, sus familias, sus seres queridos, cómo ellos emocionalmente viven esta pandemia, los miedos que ellos tienen, las incertidumbres que les generan, y nosotros como compañía poder tener esa escucha y esa empatía para poder entender por dónde podemos seguir apoyando sus estabilidades emocionales, económicas, sociales, ha sido muy fundamental para nosotros. Tener mucha escucha, mucha empatía, de manera que todos los protocolos preventivos que generemos en nuestras plantas se transformaron. Hoy día ustedes, si tienen la oportunidad de visitarnos, son otras plantas transformadas Mogocoy para proteger la salud física de la gente, para mantenerlos sanos a ellos, para mantenerlos tranquilos y que vengan tranquilos de sus casas a trabajar todos los días a nuestras instalaciones. Sí, claro. Pero yo diría que lo más importante es que ellos se mantengan tranquilos emocionalmente y que nos mantengamos tranquilos emocionalmente, porque realmente somos todos. O sea, acá no es solo a nuestros trabajadores y a sus familias, hemos vivido todo este proceso de incertidumbre donde todos nos hemos tenido que habilitar en conjunto para enfrentar de mejor manera y, como te digo, generando comunidad preventiva para que todos estemos más sanos y más seguros trabajando. Yo te diría que eso, en términos generales, Soledad. Muy interesante, Jessica. Además, hemos pasado por todos los estados emocionales, ¿no? Pasamos en un principio, cuando conocimos de la pandemia, del rigor de la pandemia, de la mortalidad de la pandemia, por un momento de pánico, luego tuvimos que acostumbrarnos, luego tuvimos que tomar medidas, ser efectivos, pero todo esto lo hicimos en la marcha. Es decir, Rodrigo, yo creo que el caso de las universidades, de los colegios, es bien impactante, es bien impresionante, porque también tuvieron que digitalizarse o transformarse digitalmente, y probablemente un proceso que todas las empresas venían haciendo, pero que se vio acelerado, eso ya está documentado, precisamente por la pandemia. Pero para las universidades, poner sistemas en línea, intentar comunicarse con sus alumnos también es todo un desafío. ¿Cuál sientes que fue el principal desafío que ustedes como universidad enfrentaron, como Universidad San Sebastián? Bienvenido a la conversación. Gracias. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que ya se ha dicho. Yo creo que esta crisis ha sido de tal magnitud que nos obligó, lo que hiciéramos, ¿no?, a pensar fuera de la caja. Como tú dices, nosotros veníamos trabajando ya en varios proyectos. Uno de ellos era cómo nos acercábamos al mundo más digital, considerando que en este caso la universidad tiene cinco campos en distintas regiones del país, la zona centro-sur. Y claro, nosotros tenemos en el caso de la universidad al estudiante dentro de ella, por lo tanto, nuestro principal y gran desafío fue darle continuidad al compromiso de seguir formando y educando al estudiante a través de la virtualidad. Así que en este escenario se generaron una serie de planes de contingencia que buscaban, por un lado, asegurar este compromiso de seguir educando y formando, además conteniendo a los estudiantes que también estaban viendo situaciones igual que todos nosotros, algunos mucho más complejas que otras. Y por otro lado, otro gran desafío era, bueno, ¿cómo lo hacemos esto desde el interior, desde la organización? Y yo te plantearía que, sin haberlo explicitado formalmente, nosotros generamos una cultura del cuidado donde definimos un plan, obviamente en crisis, donde apuntamos a medidas de corto, mediano y largo plazo, que buscaban básicamente, primero, dar certezas
en este escenario de bastante incertidumbre, dar las certezas que se pueden dar en el contexto que se pueden dar. Ahí yo comparto que el rol de los líderes es clave en dar certezas realistas y que eventualmente van cambiando en el tiempo. Buscamos una forma, yo diría que hicimos muchas iniciativas, no quiero entrar en el detalle de cada una de ellas porque probablemente ya muchos de ustedes las hicieron, pero para mí hay un tema que es clave y central, que es generar el vínculo y la conversación. Por lo tanto, dentro de todas las medidas que hicimos, yo te diría una medida relevante que creo que tuvo un efecto positivo fue buscar espacios de encuentro virtuales, donde semanalmente nos juntábamos con las máximas autoridades, con equipos de trabajo en los distintos campos en los que estábamos, donde nos sentábamos a conversar sin una agenda definida. Juntábamos a 15, 20 personas, hicimos muchos desayunos y conversaciones y almuerzos virtuales, donde nos sentábamos a conversar cómo estaban las personas, cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus miedos, cuáles eran sus temores, y en esos espacios tratábamos de responder aquellas cosas que podíamos responder, las que no podíamos responder nos comprometíamos a anotarlas y a buscar una respuesta lo más rápido posible, que a través de la vicerrectoría después de ese campo se bajaban y se contestaban. Tomamos todas las medidas que la autoridad sanitaria implementó y le exigió a las organizaciones, y yo diría que las multiplicamos por 2. O sea, tratamos de ser muy cuidadosos y dijimos, vamos a una cultura del cuidado donde la prevención en este escenario pasa a ser absolutamente relevante y vital, considerando que estamos hablando de personas, de familias, que al igual que nosotros también teníamos temores, dudas y muchos sustos respecto a lo que iba a pasar. La segunda pregunta que teníamos para ustedes era respecto de los aciertos que los cuales había incurrido finalmente la empresa de ustedes respecto de la salud mental de las personas, ¿no? Como frente a este gran desafío, cuáles eran finalmente los aciertos que ustedes habían notado que habían sido los más efectivos. En parte me parece que ya lo han respondido en cada una de sus intervenciones. Lamentablemente, como siempre, el tiempo apura, pero me gustaría en algunos segundos finales entonces para retrucar un poco esta segunda pregunta que teníamos para ustedes y dejarla de esta manera. ¿Qué consejo darían a otras empresas de otros rubros, ¿no? Que a ustedes les haya sido efectivo para poder aplicarlo en la pandemia actual, que no es la misma pandemia que vivimos el año pasado? Este 2021 es un año desafiante, pero también distinto, ¿no? Con incertidumbre, pero tal vez no tanta como lo fue el 2020, y también con lecciones ya aprendidas. Me encantaría entonces que se tomaran solo algunos segundos para entregar tal vez un consejo, un comentario, lo que ustedes quieran, que crean ustedes que le puede servir a nuestra audiencia hoy día en este webinar que hemos dedicado a la salud mental. Partimos por ti, Romina. Mi consejo es que los líderes generen este vínculo con los trabajadores, con la finalidad de conocer el día a día y las dinámicas. Eso a nosotros nos ha servido mucho para ir mejorando y nos ha permitido que nuestros trabajadores se sientan tranquilos y seguros. Muchas gracias. Jessica. Lo que podemos compartir nosotros es que invitar a revalorar el significado de la guía, a revalorar y cultivar cada vez más el valor por estar sanos, por estar seguros, por tener salud, el valor de la familia. Lo que hemos aprendido de esta pandemia es que cada vez tenemos que ser más empáticos, que podemos seguir escuchándonos más y mejor, que no perdamos esa conexión y esas tremendas virtudes que ganamos a propósito de esta pandemia y que las vamos manteniendo en el tiempo para poder hacer mejor y mayor empresa con nuestra gente y en forma comunitaria, con todos, con una gran capacidad de diálogo y de escucha. Creo que ahí a nosotros nos dio mucho resultado esto, nos está fortaleciendo también mucho nuestras capacidades de aprendizaje y de seguir entendiéndonos y compartiendo experiencias con la gente. Rodrigo, ¿tú? Creo que cuando las organizaciones declaran algo tienen que cumplirlo, por lo tanto yo recomiendo y sugiero que cuando declaremos algo a nuestros trabajadores hagamos el máximo esfuerzo por cumplir esa declaración. Y también agrego el elemento participación. Las organizaciones tienen distintas instancias, sindicatos, grupos negociadores, comités paritarios, comités bipartitos de capacitación, etc. Yo creo que esas instancias son relevantes y como organización hay que ir a escucharlas y pedirles apoyo y consejo, dado que están en el día a día, de cómo se pueden mejorar las cosas. Se dieron cuenta que los tres mencionaron una palabra clave: escuchar. Lo dijo Romina, una palabra, un verbo clave. Lo dijo Romina, lo dijo Jessica, lo dijo también Rodrigo. Escuchar a las personas, atender sus necesidades y desde allí también sacar lecciones y buenas prácticas.
Qué bueno haber estado con ustedes, me encantó la conversación, espero que ustedes también, y les quiero agradecer el aporte que han hecho también a nuestro encuentro de hoy sobre salud mental y bienestar en los equipos humanos. Les mando un abrazo y que les vaya muy bien, que tengan un año muy bueno. Muchas gracias, Soledad, muy amable. Gracias, Soledad. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao. Muchas gracias. Bien, volvemos aquí a nuestro set, que quiero remarcar, está tan bien hecho, me siento ya trabajando así como en un seminario, no solo virtual, sino que casi presencial, compartiendo acá una temática tan relevante y compartiendo también con tan buenos invitados. Bien, les quiero reiterar la invitación que tenemos para todos ustedes para responder la encuesta, si pueden participar en el concurso, eso lo vamos a hacer en solo algunos minutos. Les tengo otras sorpresas, también pueden poner sus preguntas para poder gestionarlas a María José y también a nuestra entrevistada que viene a continuación, nuestra expositora. Quiero dejar con ustedes a la doctora Claudia Barrera, ya la había presentado, quiero contarles que ella es médico psiquiatra, CEO del grupo CETEP, tiene experiencia de más de 15 años liderando soluciones vinculadas a promover la salud mental de las personas y organizaciones, además de promover un enfoque de género en su organización. Justo ahora queremos relevar eso también, estamos en el mes de la mujer, marzo es el mes de la mujer. Claro, porque plantea un punto central, el 70% de las jefaturas son mujeres, mientras que en el mundo el porcentaje es apenas de un 20%. En los últimos años ha trabajado ella en promover el uso de tecnologías de innovación aplicadas al bienestar. El año 2019 fue reconocida por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género entre las 130 mujeres del ámbito empresarial que debieran tener espacios directivos, y hoy nos hablará sobre cómo la innovación puede estar al servicio de la salud mental en las organizaciones. Recuerden ingresar entonces sus preguntas también para la doctora Barrera, porque la gestionaré a ella y a María José una vez que termine la doctora. Doctora, qué gusto verla, ha estado conectada desde muy temprano con nosotros, participando activamente, pero ahora este escenario es completamente suyo. Un gusto. Hola Soledad, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Y yo entonces les voy a contar un poco acerca de este matrimonio entre la salud mental y la tecnología. Para nadie es duda, a quien le cae alguna duda, que en estos momentos la salud mental es uno de nuestros grandes problemas. De hecho, se ha llamado incluso la segunda pandemia. Se calculaba que antes de esta pandemia de COVID había 1 de cada 5 personas ya con problemas de salud mental o que había tenido problemas durante su vida, y desgraciadamente durante esta pandemia, y se calcula que durante los próximos 2 años de esta pandemia, esa cifra va a subir a 2 de cada 5 personas o incluso 3 de cada 5 personas. O sea, es casi imposible que alguien no conozca a alguien o a uno mismo haya sufrido esto, y esto está completamente de acuerdo con lo que vimos aquí en Chile en el mes de julio en relación al termómetro de la salud mental en Chile, que hablaba de un 34,6% de las personas. Y desgraciadamente en países como el nuestro, en que tenemos 4 psiquiatras para 100.000 habitantes, es casi imposible pensar que la atención tradicional de psiquiatría, es decir, en un box, va a poder dar respuesta a toda esta necesidad. Entonces aquí es donde la tecnología viene a tener un rol súper tremendamente fundamental, y yo los voy a pasar un poco por todo este rol y todos los desarrollos que se han hecho. En relación a las soluciones que se han ido desarrollando, vamos a hablar principalmente de 3 ámbitos: de las apps y las web apps, de la realidad virtual y de la inteligencia artificial como grandes mundos. Y vamos a empezar con las apps y las web apps, en que vamos a hablar de 3 áreas que son las más importantes en las que se ha desarrollado esto, que es la clasificación y el seguimiento de síntomas, algunas que tienen que ver con relajación, mindfulness, y la tercera que tienen que ver con desarrollo de hábitos. Acá, como dato nerd, yo les puse, a propósito de esta nueva vida que tenemos, las nuevas oficinas que ya existen. Esta es una oficina que existe en Dubái, que como ustedes pueden ver, está completamente integrada al entorno, es solamente sala de reunión sin puestos laborales, y está completamente hecha con CD print, o sea, son con impresoras 3D, tanto la construcción como los muebles, así que este es el mundo que ya está acá. Esto es un poco lo más ancianito, lo más antiguo que existía en relación a salud mental y tecnología. Son páginas web o aplicaciones que principalmente permitían al paciente hacer clasificaciones de sus síntomas. ¿Qué significa esto? Que el paciente llenaba un cuestionario, y llenando ese cuestionario
la página le entregaba alguna aproximación diagnóstica, es decir, le decía, usted probablemente tiene una depresión. Esta página tiene aproximadamente 15 años, se puede ver incluso por las fotografías que son tremendamente antiguas, ya nadie pondría ese tipo de fotografía en una página de apoyo a salud mental. Y después, como el update de esto, tuvo que ver con las páginas que son de seguimiento de síntomas. Las páginas de seguimiento de síntomas le permitían al paciente ir viendo como día a día cómo iban evolucionando sus síntomas, y eventualmente también le permitían después sacar como un informe y compartir este informe con los profesionales de la salud mental. Por tanto, estas dos modalidades existen no solamente en salud mental, sino que existen en salud en general. Y ya hace tiempo son ampliamente utilizadas por las personas. Posteriormente apareció un boom de páginas web o web apps también, que de alguna manera eran como tutoriales que se enseñaba a meditar, a relajarse, o algunos ejercicios de mindfulness, y fundamentalmente funcionaban con una música y una voz en off que enseñaba de alguna manera cómo hacer estas meditaciones, y en realidad resultaron bastante útiles, porque uno podía enseñarle al paciente en la consulta y después podía practicarlo individualmente con estas aplicaciones en su casa, y disminuía bastante los síntomas de ansiedad. Lo último que ha aparecido en este ámbito ha sido también una explosión de apps y web apps que tienen que ver con el desarrollo de hábitos. Generalmente tiene una interfaz bien atractiva, como la que podemos ver acá, y apuestan a que el paciente, en relación a algunos juegos principalmente, vaya incorporando hábitos como el dormir adecuada, la cantidad adecuada de horas, el alimentarse de forma sana, el tener control de su impulso. Y el gran problema que existe de repente con estas aplicaciones es que todavía no tienen evidencia de que sean efectivas. Hay algunas que tienen como esta 80 herramientas, esta es la gracia que está en castellano, hay otras que tienen 200 herramientas para mejorar los hábitos, pero todavía no existe evidencia dura de que efectivamente esto tenga resultados efectivos en que uno pueda estar un par de meses con esta app y realmente mejore su hábito. Estamos en eso, ese es el camino. Y hay dos ámbitos que yo quise dejar aparte, que son el tratamiento por teleconferencia. ¿Y por qué los dije aparte? Porque aquí hay que distinguir dos mundos que son totalmente distintos. Uno es el que yo le puse, tipo Uber, y otro es el que funciona con un equipo clínico. ¿Y por qué es importante tener esta distinción? Porque las de tipo Uber, uno se conecta con un profesional, que puede ser un psicólogo y un psiquiatra, pero que no necesariamente forman parte de un centro médico, entonces uno no sabe si hacen reuniones clínicas, uno no sabe si están supervisados, uno no sabe si están adheridos a ciertos tipos de terapia que tienen evidencia, y lo más importante es que uno no sabe si efectivamente hay un registro clínico. Hay que recordar siempre que en Chile hay una ley que nos obliga a, cuando hay una atención sanitaria, tener un registro clínico, una ficha, y además guardarla por 15 años. Entonces ahí hay un riesgo que no es menor. En cambio, si el tratamiento está ofrecido por un centro, uno por lo menos se puede conectar con el centro y hacer todo este tipo de preguntas y saber que efectivamente esta atención está siendo resguardada. ¿Y por qué es importante? Porque a primera vista estas páginas son iguales. Aquí puse una que es española, del primer tipo, que es tipo Uber, y acá hay otra que también es española, del segundo tipo, que es tipo centro, y en realidad a primera vista no hay casi ninguna diferencia, y por eso uno tiene que bucear un poco para poder encontrar si efectivamente existe algún respaldo más de centro médico detrás de esto, donde uno pueda hacer todas estas preguntas. Ahora pasamos a otro escenario, que es el de la realidad virtual. Y aquí hay otro dato nerd, que para los que nos gusta trotar, ya no es necesario viajar a Nueva York para participar en la maratón. Ahora hay una maratón virtual, que ya tiene fecha el 24 de octubre, así que nos podemos anotar todo. Y en cuanto a la salud mental, básicamente puse 3 áreas. El entrenamiento en habilidades blandas y duras, principalmente las blandas en el caso de la salud mental. También hay un mundo de apps, de realidad virtual en relajación, meditación y mindfulness, y el mundo del tratamiento, que resulta el más interesante para nosotros, digamos, los profesionales. Aquí en el mundo del desarrollo de habilidades blandas, puse un ejemplo de Price, que ya lo está desarrollando y lo está vendiendo mucho en Estados Unidos,
y que se hace el típico juego de rol que uno tenía anteriormente como cara a cara, para enseñar empatía, para enseñar cómo dar feedback, para enseñar en este caso, por ejemplo, cómo hacer entornos que establezcan relaciones de seguridad psicológica, con realidad virtual, y en realidad es bastante eficiente y ha demostrado buenos resultados. Después puse lo mismo que eran las app y web apps, pero acá trasladado a realidad virtual, que lo que ofrecen es un entorno maravilloso. Entonces te ofrecen de alguna manera estar en la oficina así vuelto loco, con muchos mail, con el jefe enojado, con los WhatsApp, y tú te pones los lentes y te traslada a estos entornos maravillosos, con una música, con el ruido del mar, y con una voz profunda que te dice, respira, y que claro, es una experiencia que claramente te puede servir para relajarte en esos momentos, y efectivamente ha resultado exitosa, igual que la experiencia anterior, sin estos entornos en 3D maravillosos. Y esto es lo más interesante desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque el tratamiento de ansiedad en fobia. Acá es donde ha mostrado más resultados. Acá yo les puse un ejemplo del proveedor con el que trabajamos nosotros, que tiene muchos entornos de tratamiento de fobia. Y la gracia es que la fobia históricamente, hace ya, no sé, 20, 30 años, el psiquiatra la tenía que manejar con un procedimiento que se llama desensibilización sistemática. Que, por ejemplo, si uno no tenía la fobia al metro, tenía que de alguna manera decirle al paciente, primero, a ver, mostrarle fotos del metro, después decirle, cierre los ojos, imagínense que está en el metro, y finalmente uno tenía que acompañar al paciente al metro, hasta que el último paso era que el paciente podía entrar al metro solo, o sea, de a poco se iba acercando a sus sustos. La realidad virtual de alguna manera facilitó mucho esto, porque si no uno tenía que tener, si tenía fobia a las arañas, como cajas de arañas chiquititas hasta arañas más grandes, o si ya tenía fobia a los aviones, era imposible. Entonces estos entornos de alguna manera han hecho que esta terapia sea súper exitosa, y nosotros, claro, nosotros lo estamos dando con el proveedor SIUS, y además ahora que todo es en la casa, tiene la facilidad de darse at home. Entonces realmente ha mostrado muy buenos resultados, como dice ahí, 9 de cada 10 personas tienen resultado exitoso, que algo en salud mental, un súper buen resultado. Y para el final, como plato de fondo, dejé todo el desarrollo de inteligencia artificial. Acá voy a poner 3 ejemplos. Este lo encontré de top, que es un robot francés que empezó ya hace bastante tiempo, más de 5 años, como una compañía para la tercera edad. Este robot tiene la capacidad de hacer reconocimiento facial y reconocimiento del lenguaje. Entonces, efectivamente, puede realizar interacciones que tienen significado, interacciones que son empáticas, y tiene evidencia de tener mejoría en la salud mental de las personas de la tercera edad. También le fue que ahora se han extendido a ser compañero de juego, profesor de niños, asistente personal, domótica y seguridad del hogar, o sea, mejor que el marido o la señora. Los invito a conocerlo en esa página, hay unos videos que son impresionantes. Lo último, inteligencia artificial, es esto que básicamente son chatbots que buscan ser asistentes psicológicos, y que el chatbot a través de inteligencia artificial puede establecer efectivamente un diálogo con el paciente y dar los primeros auxilios psicológicos, o sea, dar una contención psicológica que sea efectiva. Esto también está dentro de sus primeros pasos. Hay investigación que muestra que ha tenido muy buenos resultados, e incluso hay investigación que muestra que los pacientes están más dispuestos a chatear con alguien y abrirse a hacerlo cara a cara. Y acá yo les muestro nuestro chiche, que es Maite, que va en esa misma dirección, que es un chatbot que está asociado a inteligencia artificial. Y el objetivo de Maite es ser un clasificador de síntomas que de alguna manera define a qué clúster y qué tipo de tratamiento requiere el paciente. Entonces nosotros lo primero que hicimos, y esto es importante, de alguna manera yo lo traigo también porque en este desarrollo de Maite nos fuimos dando cuenta de varias cosas que son tremendamente importantes de tomar en cuenta cuando uno va a adquirir o va a usar uno de estos sistemas. Primero hicimos este algoritmo con un equipo de profesionales de la salud con amplia experiencia en urgencia, y de alguna manera este algoritmo definía si el paciente necesitaba solamente una ayuda, o sea, como explicarle un poco de sus síntomas y cómo tratarlo, conectarse por teleconferencia o
teléfono si lo requiere, con un consejero, o pedir una hora a un psicólogo o a un psiquiatra en teleconsulta a través de la misma plataforma. Y acá los pilares de nuestra solución son dos, principalmente el tema del consejero, que es la segunda posibilidad que tiene, que puede abarcar a una alta población, y que tiene que ver con la terapia conversacional. Los consejeros de nosotros son psicólogos entrenados en terapia conversacional, que es una terapia que ha demostrado ser tremendamente efectiva. Hace 10 años se hizo famosa. ¿Por qué? Porque un doctor que terminó su beca de psiquiatría llegó a Zimbabue, que era su país de origen, y se dio cuenta que estaba peor que nosotros. Tenía 5 psiquiatras para 5 millones de habitantes. Entonces, él estableció un plan muy inteligente que fue enseñarle esta terapia conversacional a mujeres generalmente mayores de 50 años que tenían ganas de seguir siendo útiles a su comunidad, y estas mujeres fueron entrenadas y daban esta psicoterapia en los bancos de las plazas. Era súper rudimentario, pero el doctor mateamente demostró que este tratamiento era tan efectivo como el tratamiento con fármacos clásicos en un box con un profesional de la salud mental. Tan famoso se hizo que ahora la terapia conversacional existe en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, y ahora la tenemos nosotros con nuestros psicólogos consejeros. Ese es el primer pilar. Y el otro pilar es la inteligencia artificial. ¿Y por qué se los pongo? Porque en como les contaba, en este camino nosotros averiguamos mucho, estudiamos mucho las soluciones tecnológicas que existían, y muchas veces lo que se llamaba inteligencia artificial no era inteligencia artificial, sino que era una clasificación, así como casi con Excel, de síntomas. Y es importante acá entonces que de alguna manera si uno va a comprar o va a usar una de estas soluciones, tiene que tener, aunque sea el ABC de la inteligencia artificial, tiene que saber que aquí hay modelos, tiene que saber que hay, en este caso hay un modelo del Random Forest, pero hay algunos modelos que son los que más se usan, tiene que saber cómo se mide la sensibilidad y la especificidad, o sea, la eficacia de ese modelo, que de alguna manera es el que decide hacia dónde va el paciente, o el que decide en el caso de los chatbots cómo contestarle. Entonces, hay que alfabetizarse un poquito en esto para saber que a uno no le están vendiendo gato por liebre, que desgraciadamente pasa mucho. Y el otro punto en que uno tiene que tener mucho cuidado, si ustedes trabajan en recursos humanos y quieren contratar esto para sus colaboradores o para uso personal de la familia, es la seguridad. Recuerden que nosotros tenemos una ley de deberes y derechos, y además existe una ley aparte que cuida los datos, la seguridad de los datos. Entonces es importante. En el caso de nosotros tenemos plataformas alojadas afuera que nos aseguran la seguridad de los datos, tenemos datos encriptados, tenemos sitios web certificados, que es como el DESE, pero siempre es súper importante preguntar esto, saber si las soluciones que uno está adquiriendo o usando tienen estas cosas que son básicas de seguridad. Y para cerrar, por respecto al tiempo, acá están como los últimos warnings. El torpeo de warnings es que si ustedes van a usar o van a comprar una de estas soluciones, es súper importante, tremendamente importante. Primero, que tiene que haber un equipo técnico de profesionales de salud, porque no hay que olvidarse nunca que esto es una prestación de salud. Entonces, tiene que haber médicos, tiene que haber psicólogos, tiene que haber un equipo que ojalá esté trabajando en equipo, que haya supervisión, que estén haciéndose reuniones interdisciplinarias, que se esté analizando el caso con más personas. Después tiene que haber soluciones centradas a las personas. Nosotros también nos dimos cuenta en este camino que la interacción en el box, uno llega al médico y el médico empieza como metralleta a hacerle preguntas a uno, y su nombre, y tiene hijos, y los hijos fueron por parto normal o por cesárea, y y uno está acostumbrado a eso, pero si el chatbot te empieza a preguntar eso, uno arranca. Entonces hay todo un ejercicio de hacer esto fácil y además empático. Nosotros estamos trabajando con un guionista, con un actor de teatro, porque de alguna manera hay que hacer ese traslado de lo que pasa en un box a lo que pasa en esta vida virtual. Lo que ya mencioné, no todo lo que dice ser inteligencia artificial es inteligencia artificial, entonces uno tiene que alfabetizarse un poco en este mundo. La seguridad de datos, que es fundamental, porque como les digo, hay una ley que tenemos que respetar. Y por último, la ley de deberes y derechos, que no tiene sentido que la revisemos acá, pero que es importante que todos las conozcamos, porque efectivamente esta es una prestación sanitaria y tiene que adscribirse a esa ley de deberes y derechos. Por ejemplo, lo que yo les decía, que si vamos a tener una solución de teleasistencia,
tiene que haber una ficha clínica y además esa ficha clínica tiene que mantenerse durante 15 años. Entonces, este es el último mensaje que yo les quería compartir, como que, ojo, las soluciones son súper entretenidas, se nos abre un mundo súper desafiante, pero siempre hay que tener ojo de que efectivamente se cumplan todos estos puntos. Y para terminar, solamente la última palabra, la invitación que hacemos siempre al final de nuestras presentaciones de Grupo CT es que los invitamos a conversar de salud mental. Pueden conversar con nuestro chatbot Maite, pueden conversar con nuestros consejeros, pero conversen con la mamá, con el papá, con el compadre, con el amigo, porque conversar de salud mental hace bien y conversar de salud mental puede salvar vidas. Gracias. Interesantísimo, muchísimas gracias, doctora Barrera, por esta presentación. Vamos a conocer más de esas soluciones, tenemos muchas preguntas para ustedes también, pero antes, saludar a Miguel Ortiz, quien nos envía saludos desde Venezuela. Soy psicólogo dedicado, dice él, nos cuenta, a psicoterapia en línea, promoviendo bienestar y felicidad. Gracias por esta oportunidad. Nosotros te queremos agradecer a ti el hecho de que estés conectado. Antonia Neri también nos dice, muchas gracias, que se siga repitiendo esta actividad. Daniela Pérez nos comenta lo siguiente: quisiera compartir con ustedes que en mi organización son full cuidadosos con nuestra salud y tiempos de trabajo en casa. Así es que muchas gracias a todos ustedes por estar participando. Estos 3 saludos ilustran bien, creo, lo que ustedes están sintiendo en este momento, y nosotros también, que esto está aportando a la conversación. En honor al tiempo, vamos de inmediato con las preguntas que les han llegado. Sumamos, por supuesto, María José. María José, dicen, en el contexto de pandemia, muchos colaboradores de salud pública se encuentran reventados, lo pone entre comillas. ¿Qué sugieren ustedes abordar hoy en primera prioridad para paliar el sufrimiento que están padeciendo profesionales, técnicos, auxiliares y administrativos de los hospitales públicos de nuestro país? Muchísimas gracias por la pregunta. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de estrés, como lo vivió el personal de la salud en primera línea, en el fondo, en esta pandemia, es súper importante reconocer la salud mental que hay detrás. Y ahí la doctora Claudia Barrera dio varias soluciones. Una súper específica y súper concreta son los ejercicios de mindfulness, que están comprobados en el fondo empíricamente que tienen un impacto positivo. También la contención emocional del líder. En el fondo yo cuando les hablé en mi presentación, hay 4 dimensiones súper importantes del liderazgo. Una era el apoyo instrumental para facilitar el balance de trabajo-familia, el político que organiza el equipo, el modelo a seguir, que me dice cómo me tengo que comportar, pero el más importante en este caso es el apoyo emocional, el reconocer, el primero reconocer estamos estresados, el reconocer en el fondo que estamos teniendo un problema, el cómo vamos a manejarlo, porque después las soluciones, en el fondo, la pregunta va específica a personal de la salud, pero pensemos en otras instituciones. Nosotros acá tuvimos a Rodrigo Rojas de una universidad, donde los profesores se tuvieron que transformar, dar vuelta y en el fondo enfrentarse a situaciones estresantes. Podemos ver también a los profesores de los colegios que nunca antes habían sido evaluados por pares, así por adultos, y de repente tenían a los adultos metidos adentro de la sala y opinándole absolutamente todo lo que hacían. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que reconocer es que ya no es solo el hacer el trabajo, sino que hay factores adicionales que impactan, como mi estrés, como la sensación de angustia, y ahí también en el fondo hay muchísimos datos de cuando nosotros podemos manejar niveles de estrés y podemos estar bien. El problema de la pandemia fue que fue un estrés constante, además con otras variables, en el fondo, variables de incertidumbre y variables de encierro. En el fondo, nosotros teníamos este miedo, nosotros en la escuela de negocio lo que medimos era el miedo a la salud, a contagiarme, y también, por otra parte, el miedo financiero, que es quiénes dependen de mí, quiénes dependen de mi trabajo. No es solo cuánto gano, sino que, en el fondo, la dependencia financiera es cuántas personas dependen de mí. Y eso también mantuvo estresado y sigue manteniendo estresado a muchas personas. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es reconocer, y es como liderazgo, cómo vamos a prestar ese apoyo emocional, y como política de empresa, cómo vamos a reconocer que es un tema que nos tenemos que hacer cargo. En el fondo, ¿sabes qué? Antes dábamos la flexibilidad de tiempo y espacio, ahora tenemos que incorporar la preocupación de salud mental de nuestros trabajadores, a nivel de estrés, a nivel de angustia, a nivel de calidad del sueño. Nosotros medimos, por ejemplo, durante los meses que les comenté sobre el estudio, la calidad del sueño, y la verdad es que la calidad del sueño se vio muy afectada durante este tiempo, principalmente por estas 2 variables.
sin ninguna duda. Doctora, la pregunta que lleva para usted, en términos de tecnología, ¿cuáles son las propuestas de prevención para las empresas que permitan evitar llegar a la enfermedad? Es una pregunta que gestiona Daniela. Sí, mira, en relación a la tecnología y en relación, de alguna manera, como lo hemos estado conversando y como muy bien lo comentaron nuestros panelistas invitados de la mesa redonda, en relación a las estrategias de prevención, lo más importante, yo diría, es el tema de la comunicación. O sea, mantener canales abiertos, ahora que tenemos, bueno, por suerte tenemos muchos canales formales e informales de comunicación tecnológico. Eso es tremendamente importante, que de alguna manera si alguien siente que puede llegar y por cualquier plataforma, Teams, Skype, lo que sea, hablar rápidamente con su jefatura o con su equipo de trabajo, eso es fundamental. Y existen otras iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, con hacer pausas saludables, con hacer estos, de alguna manera, que se llaman cafecitos, reemplazar el cafecito que antes se hacía en la oficina, en la esquina de la oficina, hacerlo de todas maneras por esta televida que le llamamos nosotros, de alguna manera tratar de mantener esos espacios de bienestar en la televía son tremendamente importantes. Y por supuesto, ya pasando un poco a algo más formal, lo ideal sería tener la posibilidad de hacer screening. O sea, de alguna manera, por ejemplo, lo que yo les mostraba de Maite, que de alguna manera Maite es un chatbot que te está preguntando cómo te sientes, si tienes síntomas. O sea, esa posibilidad, de alguna manera, de que las organizaciones pudieran hacer este screening 3 veces al año y saber si sus colaboradores efectivamente necesitan alguna otra intervención sería ideal, porque esa es lo que la tecnología permite de alguna manera es dar una respuesta para muchas personas al mismo tiempo, es como escalar la respuesta. Entonces, esa es la mayor gracia de todas estas soluciones. Entonces, si nosotros podemos, a través de la tecnología, partir haciendo toda esta implementación de pequeños detalles de bienestar. Además, en el segundo paso, hacer estos screenings a través de este chatbot o de cualquier otro chatbot y finalmente hacer la intervención a través de estas soluciones tecnológicas, vamos a poder estar llegando a muchas más personas de las que podríamos haber llegado antes, que la cosa era cara a cara, digamos. Claro, que era todo presencial, con más tiempo, con traslado, ¿no? Y con una serie de factores que hacían que este tipo de actividades fueran más complejas. María José, ¿cómo abordar la variable pareja-familia en intervenciones de la organización sobre bienestar? Pregunta Karina. ¿Cuál podría ser el consejo que le podemos entregar? Súper interesante. Acá lo primero que tenemos que reconocer es hay censos que se pueden hacer dentro de las empresas y que son bastante útiles de hacer. ¿Qué es un censo? En el fondo, tener conciencia de cuál es la demografía de mi organización. ¿Están casados? ¿Cuántas personas tienen pareja? ¿Cuántas personas tienen hijos? ¿En qué edad tienen esos hijos? Y qué es lo que podemos hacer nosotros es hay políticas en el fondo donde nosotros damos seminarios, apoyo e información para el trabajo en pareja. En el fondo eso no es caro para la empresa. Hay muchas organizaciones que prestan esos servicios o que se pueden hacer internamente, donde nosotros les enseñamos, por ejemplo, manejo de comunicación interna, manejo de finanzas familiares, también manejo de adolescentes, en el fondo cómo trabajo yo con adolescentes, cómo trabajo con alguna adicción dentro de la familia. Y en el fondo toda esa información que se da en el fondo dentro de las políticas de formación dentro de la empresa, nosotros podemos enfocarlo en el entorno familiar para apoyar y para buscar nuevos mecanismos, porque hay muchas personas en el fondo, nosotros que investigamos sobre estos temas, en el fondo ustedes les preguntan a la doctora Claudia Barrera, y va a saber muchísimo de su tema, en el fondo me preguntan sobre balance, trabajo y familia, pero hay muchas personas que no son conscientes de la necesidad de trabajar estos temas y de que se pueden aprender, que se pueden trabajar con la pareja, que se puede trabajar métodos de comunicación, que por ejemplo también se puede trabajar la distribución de roles, que no va a atentar contra nadie una distribución distinta. También los sesgos inconscientes que existen en la sociedad, en la distribución de roles a nivel de quién está a cargo de qué. La importancia, por ejemplo, y acá quiero ser súper enfática, que me ha tocado estudiarlo mucho, la importancia del padre en el desarrollo cognitivo, emocional y físico de los niños. Nosotros en el fondo socialmente damos una importancia brutal a la madre sigue siendo muy importante, pero el padre también. Y el padre normalmente le decimos, eres proveedor y con eso cumple, pero el problema de hijos horizontales, que en el fondo el papá se va cuando los niños están durmiendo y vuelve cuando los niños están durmiendo,
tiene un impacto muy brutal. A mí me tocó trabajar en un equipo en la Harvard Kennedy School con médicos, personas de escuelas de negocio y de política pública, y en el fondo podíamos medir los datos de cómo el involucramiento del padre impactaba en la obesidad de los niños, y en el fondo también cómo los líderes de las organizaciones facilitaban que las personas pasaran más tiempo con sus niños. En el fondo, el impacto del líder sobre el tiempo que pasan los padres con sus hijos. Y esa relación, en el fondo, este filtro, tenemos que desarrollarlo y tenemos que mostrárselo a las personas para que sean conscientes, también mostrarlo a las empresas para que las organizaciones sean conscientes del impacto que tienen también sobre indicadores de la familia y sobre el bienestar de la familia. Me dejas ahí botando la pelota, María José, para dos preguntas que quiero fundir en honor al tiempo para la doctora Barrera, que tiene que ver precisamente con lo que mencionabas al final. Pregunta Cristel, doctora, ¿cómo sensibilizar a las empresas para abordar la salud mental de los colaboradores? Es decir, ¿cómo hacerles ver que este es un tema importante? Y allí me exhala la pregunta de Carol, que dice algo muy interesante. ¿Cómo hago cuando la empresa trata de mejorar en muchos aspectos los beneficios para promover el estar bien o el bienestar, pero hay una persona que muestra resistencia a los cambios y a todo lo que se quiere implementar? A ver si podemos responder ambas preguntas. Ya, muchas gracias por las preguntas. La primera pregunta, que cómo sensibilizamos efectivamente a las organizaciones. Bueno, de alguna manera María José lo presentó en su tremenda presentación que compartió hoy día en la mañana. Yo creo que el tratar de llevar las consecuencias a número es súper importante, porque estamos hablando de un mundo de empresas en que claramente los datos son fundamentales. El lenguaje en el que uno transmite esas necesidades tiene que ser entendido por el otro. Entonces, de alguna manera, este esfuerzo de María José y su institución de trasladar las consecuencias de la mala salud mental de los colaboradores a datos es súper importante. Ahora, yo creo que la pandemia ha sido terrible, espantosa, terrible para ciertas personas que han perdido a sus seres queridos, pero como todo en la vida tiene pros y contras, y yo creo que uno de los pros es que la salud mental se ha hecho evidente. La salud mental ahora antes estaba como en el papelero o escondida debajo de la alfombra, ahora está arriba de la mesa, está como florero, de alguna manera es imposible no verla. Entonces también en este momento las empresas que de alguna manera no están viendo la salud mental probablemente también están un poco con parches en los ojos. Y de ahí también es un poco el llamado a los colaboradores a hacer presente este tema, porque como hemos visto durante toda la mañana es fundamental para la salud, es fundamental para los resultados de la empresa. Y respecto a la segunda pregunta que tenía que ver con cómo podemos manejar la resistencia al cambio siempre va a existir en mayor o menor grado, y existen técnicas específicas para trabajarlo. Si es que se trata de una persona, lo más fácil es que esa persona pueda acceder a un coaching. Existen coaching específicos que tienen que ver justamente para manejar estas tendencias que algunos de nosotros tenemos, de resistencia al cambio. Ahora, si es más personas, uno puede pensar en otras intervenciones que sean más bien de cultura organizacional, que también existen, digamos, formas de enfrentarlo que son bien específicas, pero si se trata de una persona, yo diría que el coaching es lo ideal. Ahora, en relación a la resistencia al cambio, yo creo que también después del COVID, nosotros fue como que todos hubiéramos tomado un diplomado de adaptación al cambio. Entonces, sí, estamos todos mucho más preparados para el cambio. Es cierto, ¿no? Estamos tratando de adaptarnos. Ayer escuchaba, probablemente lo van a escuchar ustedes en algún momento, algo que se va a volver viral, que es un audio de una profesora muy joven, Sí. que no sé si lo han escuchado, es genial. Ella cuenta que le dividen su curso en 15 alumnos que están presencial y 15 virtual. Entonces el audio es muy divertido. Ella le está contando a una amiga cómo enfrenta esto, las horas de comer, etcétera, y cómo intenta manejar esta virtualidad y esta presencialidad.
Y claro, además de ese gracioso lenguaje, finalmente lo que hay tras eso es un tremendo desafío para los profesionales. Pensaba yo también en los niños, hoy día los veía conectándose muy temprano en este aprendizaje que ha sido forzoso, pero que esperemos también sea una gran experiencia para todos y para poner, como decía la doctora Barrera, como decía María José, la salud mental en el centro de la discusión, porque si no, si la salud mental se va al basurero, la verdad es que nos vamos al basurero todos. Así es que es por eso que nos hemos entusiasmado con este tema. Bien, ahora ya más a cámara quisiera agradecer los saludos que nos llegan de Marcela Cabrera, miles de saludos y muchas gracias por la iniciativa, es muy enriquecedora. Cristóbal Weidman dice, muchas gracias por esta instancia, necesitamos que todas las empresas privadas y públicas entiendan la importancia de la salud. Quédense ahí ustedes conmigo porque vamos a realizar, ¿les parece?, el sorteo. Claudia y María José las convoco de inmediato, pero vamos a realizar el sorteo de estos lentes, que lo mencionó la doctora Barrera, de hecho, estos lentes de realidad virtual, lentes de relajación en 360, bueno, los tengo acá para ustedes, son estos que están acá, entonces el celular se introduce por acá, perfecto, se introduce por acá, y lo que ustedes van a comenzar a ver entonces es una película de relajación. Parte de la presentación de la doctora se podía ver un artefacto parecido a este, ¿no? Que son estos lentes de relajación virtual con acceso a videos de relajación en 360. Así es que yo lo voy a probar de inmediato después, apenas nosotros terminemos. Pero vamos entonces con nuestra ruleta virtual, que para mí es como un examen al oftalmólogo, porque tengo que lograr ver efectivamente el nombre. Pero denle play a la ruleta, nuestro equipo de producción, y vamos a ver entonces, tenemos 3 de estos lentes para poder sortear entre ustedes que amablemente también han respondido nuestra encuesta en este encuentro de salud mental y futuro. Stephanie, entre paréntesis, SSMC, felicitaciones para ti, te has ganado uno de estos lentes de realidad virtual, de relajación en 360, realidad virtual, con acceso entonces a algunos videos. Vamos con el segundo, ya tenemos a Stephanie como ganadora. Vamos a ver el segundo en nuestra ruleta virtual. Catherine Guerrero, felicitaciones para ti también, Catherine Guerrero, te mandamos un beso, muchas gracias por haber participado aquí con nosotros, y estos lentes van a ser tuyos, por supuesto que la producción se va a encargar junto con el grupo CETEP de comunicarse con ustedes para entregarles sus lentes. Antonia Neri Encinas, muchísimas gracias también a ti, Antonia, gracias por haber estado con nosotros y también te ganas uno de estos lentes. ¿Cómo estuvo el oftalmólogo? Perfecto, ¿no? Stephanie, Catherine y Antonia, mujeres en el mes de la mujer, en este mes de marzo, que se quedan entonces con estos anteojos, que venían además con esta consigna que van a recibir ustedes. Sigamos mirando al mundo desde los ojos de la innovación, y gracias por ayudarnos a generar un impacto positivo, marcando un antes y un después en la vida de las personas. Juntos estamos haciendo grandes cosas, que era el mensaje que venía allí. Bueno, finalmente queremos también hacer un reconocimiento a nuestras 2 grandes expositoras. Estamos muy contentos, además, y muy orgullosos de la cantidad de conocimientos que tienen ustedes y que nos han dejado en esta oportunidad y que generosamente han compartido con nosotras. ¿Y ustedes recibieron su caja? Sí, aquí estamos con nuestra caja. A ver, sí. A ver si la tienen. Bueno, yo no la tengo acá físicamente, pero me encantó, especialmente el de la relajación, el de los olores. Mira, lo vamos a abrir de inmediato porque ellas recibieron una Wellness Box de bikumarket.com. Wellness Box de relajación de bikumarket.com, perdón, bikumarket.com, para que lo puedan buscar, a ver si ustedes quieren regalar allí una caja, hacer un buen obsequio, bikumarket.com. Miren qué linda la presentación. Y vamos a ver de inmediato entonces qué es lo que han recibido nuestras expositoras en esta Wellness Box. A mí me gustó el del té, la botella del té. Esa era fantástica, y el rolón para relajarse. Esa botella. Ahí está. Y bueno, tiene otros elementos como, por ejemplo, la casa del té, el té. Oye, impresionante cómo han crecido los emprendimientos chilenos. Eso también ha sido una súper bonita experiencia, sí, en esta pandemia, ¿no? Que ha permitido que otros brillen y que vayan buscando sus propios espacios. Así es que hay distintos elementos aquí de relajación. Chocolate, que siempre es bienvenido, ¿no? Que siempre relaja.
Exacto, frutos secos, así es que agradecer también a bicumarket.com y agradecer por supuesto a la organización que les ha enviado a ustedes este regalo. Me quiero despedir de María José y de Claudia, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, doctora Barrera, María José, gracias y que tengan un muy buen día. Aprovechar de agradecer también a los expositores que estuvieron con nosotros. Jessica, Romina permanecen también conectadas, estaba allí Rodrigo. Gracias por haber participado de esta conversación. Pero la verdad es que las más gracias y las más potentes son para ustedes por ser parte de nuestro encuentro. Gracias además al grupo CETEP y a Trabajo y Estudio Feliz por generar este espacio para revisar entonces la importancia de promover soluciones que sean creativas, innovadoras, para el cuidado de la salud mental de los equipos de trabajo. Invitamos a todas las organizaciones a interiorizarse más acerca de esto, a buscar la ayuda de día y, bueno, confiar también en la ayuda que en este aspecto les pueda entregar el grupo CETEP. Agradecemos a todos aquellos que han participado con nosotros y nuevamente les pido que pueden responder la encuesta, eso siempre ayuda a mejorar. Lo decíamos recién, los datos, lo decía la doctora Barrera, los datos son súper relevantes, así que si le ponemos métrica, tanto mejor. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes, les mando un beso, un abrazo, feliz mes de la mujer, gracias a todos por estar acá y ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Que tengan muy buen día. Chao.